Bienvenidas amigas a este su canal Tejidos y Puntos e invitarlas a que visiten el canal y se suscriban a él. Déjenme una manito arriba, comenten y compartan y no se vayan sin activar la campanita de las notificaciones y así no se perderán las novedades y exclusividades que tengo para ustedes. Hoy amigas les voy a enseñar otra forma de montar los puntos, conocido como montaje o enhebrado tubular, llamado así porque al realizarlo se forma un tubito, como ustedes pueden ver acá, y se utiliza para el inicio de pretinas o puños, así como también para puntos de fantasía. En esta oportunidad les enseñaré para elástico 1-1 y elástico 2-2. Ahora les voy a enseñar cómo sería el montaje tubular para el elástico 1-1. Luego de hacer nuestra muestra para el elástico 1-1 y de haber calculado cuántos puntos necesitamos montar para nuestras pretinas o puños, vamos a montar la mitad de puntos que se van a utilizar en nuestras pretinas o puños más un punto. Esto se hace con una lana contraste, o sea, la mitad de puntos más uno que hemos calculado. Vamos a montar en lana contraste, que debe ser del mismo grosor que la lana que vamos a tejer nuestra chompa. Supongamos que hemos calculado 120 o 121 puntos para nuestra pretina. Esto se dividiría entre 2 y se añade 1. En este caso sería pues 120 más entre 2, igual a 60 más 1, tendríamos que montar 61 puntos. Pero para este tutorial vamos a suponer que son 12 puntos lo que necesito para mi pretina. Entonces lo divido entre 2, que sería 6, y le agrego 1. En ese caso sería 7 puntos. Esos 7 puntos los monto con la lana auxiliar contraste, en este caso esta lana roja. Entonces estábamos suponiendo que eran 12, entre 2, 6, más 1, 7. Entonces, ¿qué monto? ¿Qué cantidad de puntos monto? Los 7 puntos. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí hemos montado los 7 puntos con la lana auxiliar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Y se añade un punto, ¿por qué? Porque para el elástico 1-1 la cantidad siempre tiene que ser impar, para empezar con un derecho y terminar con un derecho y así poder facilitar las costuras. Todos estos detalles se los expliqué en la clase número 9 cuando les enseñé cómo se debería de tejer el elástico 1-1. En la descripción les voy a dejar el enlace de esa clase. Entonces, luego que hemos montado los puntos en la lana auxiliar, vamos a tejer 4 carreras en yace derecho. Pero la primera carrera la vamos a empezar en revés. Entonces esta sería nuestra primera carrera en revés. Vamos a ajustar acá un poquito para que no se... Entonces tejemos todo en revés.
Esta sería nuestra primera carrera. La segunda carrera en derecho. La tercera en revés y la cuarta en derecho. Ahora ya estamos en la carrera número 5, entonces vamos a tejer alternativamente un punto de la aguja en revés y un punto en derecho de acá. Levantamos el punto, como ustedes pueden ver, y se teje en derecho. El punto de la aguja en revés y de abajo en derecho. Y así hasta el final. Revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Acá está el punto, al final este es el punto que está acá. Derecho y revés. Luego quitan la lana contraste, lo van cortando por trechos y van sacando la lana. Van cortando. Y listo. Me sacan y ya está. Entonces ya queda todo listo. Voltean y ahí empiezan a tejer su pretina. Y este lado va a ser el derecho de la pretina, porque la pretina debe empezar en derecho y terminar en derecho. Entonces esta es la parte de adelante de la prenda. Este no, porque acá empieza en revés y entonces evidentemente se van a dar cuenta de cuál es el derecho de la prenda. Es este. Y siguen tejiendo y en pretina 1 a 1 hasta el largo deseado. Y así les va a quedar de esta forma. Como ustedes pueden ver, les queda elástico. Miren cómo queda. Y eso sería todo en el elástico 1 a 1 con enhebrado o montaje tubular. Para el montaje o enhebrado tubular para la pretina 2-2 tenemos que montar un número múltiplo de 4 más 1. Y a las finales también va a ser impar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con 2 derechos y terminar con un derecho para facilitar las costuras.
Esto también se los detallo con mayor amplitud en la clase número 10 y también les voy a dejar el enlace en la descripción. Entonces acá vamos a suponer que mi cantidad de puntos es 16 y hacemos el mismo procedimiento que en el elástico 1-1. Lo dividimos esos 16 entre 2, sería 8 más un punto, sería 9 puntos. Entonces eso es lo que he montado acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a proceder a hacer lo mismo. 4 carreras en jersey derecho, empezando con una carrera en revés. O sea, es lo mismo que hicimos para la pretina o elástico 1-1. Entonces tejemos la primera carrera en revés. La segunda en derecho, la tercera en revés y la cuarta en derecho. Ya estamos en la carrera número 5, entonces ahora vamos a tejer alternativamente de la siguiente forma. Por esta única vez, de este palito, un punto revés. Vamos a iniciar así. Y de aquí, de la lana auxiliar, vamos a tejer 2 derechos. O sea, el revés, y de acá abajo 2 derechos. Este es el primer derecho. El segundo derecho es este. Y de ahí vamos a tejer 2 revés de la aguja. Nuevamente tejemos 2 derechos de acá abajo. Un derecho. Otro derecho. Dos revés de la aguja. 2 derechos de acá. 1. 2. 2 revés de la aguja. 2 derechos de acá. El otro está acá, como ustedes lo pueden ver, está ahí bien al extremo. Y este sí lo podemos levantar con este. Para este último sí nos podemos ayudar. Derecho y terminamos con 2 revés. Y le quitamos el hilo auxiliar, como hicimos en el anterior.
Y una vez que esté listo esto, siguen tejiendo su pretina y esta va a ser la parte delantera. ¿Por qué? Porque acá están empezando con derechos y terminando con derechos. Entonces continuamos tejiendo hasta el largo deseado. Y así continúo. Entonces, amigas, les va a quedar así. ¿Ven? Está el enhebrado tubular o montaje tubular. Entonces, amigas, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad para que puedan utilizarlo en sus chompas y le den un toque especial a sus pretinas. Como siempre, invitándolas nuevamente a que visiten mi canal Tejidos y Puntos, ya que se suscriban a él para que no se pierdan las novedades y exclusividades que le tengo para ustedes. Hasta la próxima.